Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad una vez más para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de parte de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo recordarte que la palabra de Dios es su voluntad revelada, que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cuándo lo dice, a quién se lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, a dónde lo dice y para qué lo dice. Dicho todas estas cosas, quiero contarles que antes de comenzar esta enseñanza, voy a operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado para que las usemos. En este caso voy a hablar en lenguas, luego interpretaré lenguas. Aria aoya shalikami kandatai kondo bopo sema marikala italiana shkipi pudiera sipoku koi kala kaya kansita ni que kandika tango poshe, hijitos míos amados. Yo les he dejado mi palabra, porque mi palabra les permite caminar por senderos seguros. Tienen que confiar en ella, tienen que vivir de acuerdo a ella y tienen que cumplir todo lo que está en mi palabra para que sean victoriosos como mi Hijo Jesucristo. Amado Padre, gracias por tu exhortación a mantenernos firmes en tu palabra, en recordarnos que tu palabra es nuestra guía, es nuestro faro, y en la medida en que nosotros nos manejemos con tu palabra, podremos llegar a ser tan victoriosos como tu Hijo Jesucristo. Amado Padre, gracias por estas palabras que nos exhortan y nos comisionan a un mejor empeño. Muy bien, chicos, hoy voy a hablar de la tarea que nos encomendó Dios, nuestro Padre Celestial, pero además voy a mostrar con la palabra todos los beneficios que recibimos aquellos que nos hemos dado cuenta de la importancia de cumplir el mandato de Dios. Como muchos saben, yo soy técnico en marketing. El marketing es la ciencia que estudia los deseos y las necesidades humanas y cómo satisfacer esas necesidades y deseos que tienen las personas de una manera creativa y beneficiosa para ambas partes. Para dar un ejemplo práctico, el ser humano tiene la necesidad de beber agua, de hidratarse. El marketing satisface esa necesidad ofreciéndole diferentes tipos de soluciones como agua mineral de marca X, Y o Z o diferentes tipos de aguas saborizadas. En uno de los seminarios de capacitación que he asistido, el conferencista concluyó con una frase que impactó mi mente. Si el pícaro descubriera los beneficios que trae el ser honesto, sería honesto de puro pícaro. Haciendo un paralelismo de esa frase, yo les digo, si el cristiano creyente básico, ese que va a todas las reuniones de estudio de la palabra de Dios, descubriera los tesoros ocultos que existen al cumplir el mandato de Dios, les aseguro que todos ustedes lo harían solo por pícaro y no por querer ser un cristiano modelo. Yo les puedo asegurar, mis hermanos, que es mi realidad. Mi compromiso con Dios es porque descubrí las enormes riquezas que Dios tiene para los que hacemos su palabra. La enseñanza de hoy la titulé Dios nos encomendó una tarea. Pero antes de ir a la enseñanza directa, deseo compartirles este contexto de la palabra que deseo que quede en vuestras mentes. Por favor, le pido que me acompañen al libro de Mateo, en el capítulo 21, comenzando a leer desde el versículo 28 en adelante. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Versículo 30.
Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta es la primera exhortación que quiero hacerles con respecto a esta enseñanza. Esta enseñanza está basado en un texto de la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, y comenzando a leer en el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos, tiempo presente, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos que entender el contexto de la administración actual en la cual vivimos. ¿Qué entendemos por administración? La palabra bíblica es oikonomía, que significa administración, mayordomía, encargo delegado. No implica invención humana, sino gestión fiel de lo que pertenece a otro. Como ustedes saben, hoy estamos viviendo la administración del cuerpo de Cristo, también llamada la administración de la gracia, también llamada la administración de la iglesia de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Efesios. En el capítulo 3 leemos el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta administración no es de ley ni de obras, sino de gracia. Romanos, por favor, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El primer beneficio que nosotros vamos a encontrar haciendo o cumpliendo lo que Dios nos encomendó es que al compartir el Evangelio bajo esta administración nos mantiene alineados con el trato actual de Dios con la humanidad. Gracia, que significa favor divino, no merecido y no es de condenación. El mensaje central de 2 de Corintios es la reconciliación. Fíjense, por favor, en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. La palabra griega es katallazo, consigo al mundo. Reconciliando consigo al mundo, dice básicamente el texto. Y la palabra katallazo significa cambiar completamente una relación, pasar de enemistad a paz. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La reconciliación no es futura, es una obra ya realizada por Dios en Cristo. Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, Dios en Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La figura literaria que Dios usa en todo este contexto es el lenguaje forense. Dios actúa como juez que declara la paz, basándose en una obra consumada. Esto es importante que nosotros tengamos presente. La obra de redención ya fue hecha por Cristo. Nuestra tarea es darla a conocer. Solamente darla a conocer. El segundo beneficio que nosotros obtenemos es que al compartir el Evangelio anunciamos una paz ya establecida, no una amenaza. Fíjense la otra frase de 2 de Corintios 5:19.
no tomándoles logizomai en cuenta a los hombres sus pecados. El fundamento del mensaje está en el verbo logizomai, que es imputar, cargar en cuenta. Romanos, por favor, capítulo 4, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sabías que Dios no te inculpa de pecado si tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios los levantó de los muertos? Y entonces Dios no te inculpa de pecado. Dios te perdonó todos tus pecados y te adoptó como hijo de Él. Es importante que lo sepas. Fíjense, Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este texto sacado del Antiguo Testamento, de Salmos 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, Dios, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. La figura literaria que Dios usa es la contabilidad legal. El pecado ya no se carga a la cuenta del hombre porque fue cargado a Cristo. Fíjense, por favor, Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El tercer beneficio que Dios nos da por compartir este evangelio es que libera a las conciencias del temor religioso. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios. Fíjese en capítulo 5, versículo 19. Y nos encargó parititemi a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es muy importante. Nos encargó Dios la palabra de la reconciliación a todos sus hijos, a todos los que han creído, a los creyentes, a los cristianos. ¿Qué sería de nosotros si ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Esteban, ni ninguno de los que Jesucristo le encomendó a esos primeros 12 apóstoles la palabra de la reconciliación no hubieran cumplido el mandato? ¿Hubiéramos creído en la palabra de Dios? ¿Hubiéramos renacido del Espíritu de Dios? ¿Hubiéramos sabido que Dios ha perdonado nuestros pecados? La palabra griega paratitemi es confiar algo valioso a otro. Dios te encomendó a ti que me estás escuchando, que eres un cristiano básico creyente. Él te encargó a ti la palabra de la reconciliación de la misma manera que me la encargó a mí. Ahora bien, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque soy pícaro, porque me di cuenta, descubrí los tesoros ocultos, las perlas preciosas que Dios tiene para aquellos que hacemos su voluntad y cumplimos su mandato. Y yo te estoy abriendo los ojos a ti para que abras los ojos, para que te des cuenta de lo que significa compartir este evangelio. ¿Cuáles son los beneficios que Dios tiene para ti? Acompáñenme, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. 1 de Corintios, capítulo 9, comenzando en el versículo 16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué va a perder la vida eterna? No, va a perder las recompensas. Versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El cuarto beneficio que tiene compartir el evangelio produce pleno sentido de un propósito espiritual para tu vida. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores. La palabra griega es prebeu, en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos identidad. La palabra presbeo es representar oficialmente a un reino extranjero. Chicos, ¿somos conscientes de lo que significa ser embajadores de Cristo? Lo que significa eso. Efesios, por favor, capítulo 6, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas
que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso es lo que estoy haciendo o intentando hacer. Predicar el Evangelio de Cristo con denuedo, como debo hablar. ¿Por qué? Porque entonces adquiero todos estos beneficios que te estoy compartiendo en este momento. Un embajador no negocia el mensaje, lo transmite fielmente. Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La figura literaria que Dios usa es la metáfora diplomática. El quinto beneficio es que el que comparte el Evangelio camina con autoridad delegada. Nuestra autoridad no es propia, es la autoridad que Dios nos dio. Él nos nombró embajadores en nombre de Cristo con todos los derechos y la autoridad que eso significa. Fíjense, por favor, 2 de Corintios 5:20. Como si Dios rogase parakaleo por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí vemos la palabra parakaleo, que es llamar al lado, exhortar con ternura. Dios te está exhortando por medio de mi predicación con ternura que te reconcilies con Dios y que reconcilies a todo tu entorno con Dios. Mateo 11, por favor, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Es esta una promesa de Cristo falsa? ¿Es esta una promesa de Cristo vacía? Yo les puedo asegurar, mis hermanos, que no, que se cumple inexorablemente cuando nosotros cumplimos el mandato que Dios nos encomendó, cuando nos ponemos a trabajar al lado de Cristo, con Cristo. Fíjense, yo les hago una pregunta. ¿Jesucristo era estúpido? ¿Por qué creen que Jesucristo hacía la voluntad de Dios? ¿Por qué creen que Mateo, Lucas, Esteban y tantos hombres de Dios hicieron la palabra de Dios y la siguen haciendo hasta el día de hoy? ¿Saben por qué? Porque descubrieron las perlas preciosas, las riquezas ocultas que Dios tiene para todos aquellos que hacemos y que cumplimos el mandato dado por Dios. Isaías, por favor, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Te gustaría que sea esto en tu vida? ¿Que se cumpliera esto en tu vida? Yo lo anhelé y se cumplió. Mis pecados eran como la grana y como la nieve fueron emblanquecidos. Mis pecados fueron rojos como el carmesí y se convirtieron en blanca lana. La figura literaria que Dios usa en este contexto es la antropopatía. Dios se presenta rogando, no imponiendo. El sexto beneficio que tiene compartir este mensaje es que produce misericordia en el corazón del ministro. ¿Qué evangelio anunciamos? El contenido de las buenas nuevas. Acompáñenme, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Evangelión, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. La palabra evangelio significa noticia buena, no advertencia. El séptimo beneficio que te
Dios te da es que el Evangelio produce vida. Produce vida, una vida plena, no una carga, no una condenación. Miren los resultados eternos de compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Fíjense los beneficios espirituales adicionales. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel. En el capítulo 12 leemos el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Crees que esta promesa de Dios es vana? ¿Crees que esta promesa de Dios es falsa? Yo te aseguro que no. Nosotros vamos a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñamos y compartimos la verdad del Evangelio a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo me siento así, yo lo vivo de esa manera, y yo quiero que tú seas parte de todas estas bendiciones y de todos estos beneficios. Proverbios, por favor, capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Quieres ser un hombre sabio, una mujer sabia? Cumple el mandato que Dios te encomendó. Romanos, por favor, capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quieres ser enviado? Nuestro ministerio está disponible, que tú puedas ser enviado y enseñar la palabra de Dios de la misma manera como yo te la estoy enseñando a ti, con toda autoridad. Para eso debes capacitarte, debes inscribirte hoy mismo en el seminario La Abundancia de Dios. Entonces vas a estar preparado para predicar el Evangelio de Cristo. No desaproveches esta oportunidad. Comienza a recibir todos los beneficios, todas las perlas preciosas, todos los tesoros ocultos que Dios tiene para aquellos que hacen y que cumplen el mandato que Dios los encomendó. Yo sé que te estarás preguntando, ¿y con qué autoridad voy a hacer estas cosas? Con la autoridad que Dios te da. Pero para eso es necesario que te capacites. Inscríbete, por favor, en el seminario La Abundancia de Dios. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Allí en el seminario vas a aprender la doctrina de Cristo. Gálatas, por favor, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso es poder decir con toda autoridad este registro bíblico. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos míos, la conclusión de esta enseñanza. Compartir el Evangelio bajo esta administración es honrar la obra completa de Cristo. Libera al hombre de condenación. Afirma nuestra identidad como embajadores, produce gozo, propósito y fruto eterno, y mantiene la exactitud doctrinal. Manifiesta el corazón misericordioso de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia, el favor divino inmerecido de Dios. Esta no es una opción ministerial, es la
encomienda de la reconciliación. Mi opinión pastoral y bíblica es clara. Cuando la iglesia pierde este mensaje, pierde su razón de existir. Cuando lo proclama con esa actitud, el cielo respalda la obra. Mi última exhortación. Dios te encomendó el ministerio y la palabra de la reconciliación. Te pido por favor que no seas tonto, sé pícaro. Haz la voluntad de Dios. Cumple el mandato que Dios te encomendó. Pero antes, capacítate para poder llevar adelante este evangelio que Dios ha hecho disponible para que todas aquellas que han creído puedan vivir vidas abundantes, victoriosas y poderosas gracias a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que esta enseñanza edifique tu corazón y tu mente y que te impulse a tomar acción hoy mismo. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.